Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Hola, Sí, ingeniero, sí se lo escucho. ya. A ver, cualquiera de ustedes, este, revisen por WhatsApp. Les he enviado un artículo solo de 2 páginas. El título es La macroeconomía en una perspectiva histórica. Tiene solo 2 páginas. El 27 de diciembre les he enviado. Ubíquenlo. La macroeconomía en una perspectiva histórica. ¿Has encontrado o no el documento? A ver, Sheila. Sheila Britney. Buen día, ingeniero. Sí, ¿Has encontrado? hoy no, no tengo buena señal, no carga. Ahí voy a, Jacqueline. Jacqueline. Bueno, ingeniero, sí, lo acabo de reenviar otra vez al grupo. ¿Has encontrado el documento? Sí, ingeniero. Ya. A ver, en voz alta para todos lee. Y sobre eso comentamos. Disculpe, ya. La macroeconomía en la perspectiva histórica. A finales de la década de los años 30 del siglo XX, después de la Gran Depresión, empezó un intento de reconciliación de las corrientes clásica y keynesiana, a la cual se conoció como la Gran Síntesis Neoclásica, cuyos principales proponentes fueron Hansen, Samuelson, Klein, Modigliani y Tobin, conocidos como los keynesianos neoclásicos. Esta síntesis permitía cobijar en un mismo tratamiento tanto los supuestos clásicos, precios flexibles, y los supuestos keynesianos, precios y salarios flexibles. Importantes economistas contribuyeron en el debate. Hicks inicia con su obra Keynes y los clásicos, modelos ISLM, y crecen con aportaciones de Modigliani, Patinkin, los teóricos del equilibrio no walrasiano y de la macroeconomía del desequilibrio. Economistas tales como Clower, Benassi, Malimbaud y el joven Barrow. Y posteriormente los post-keynesianos de Cambridge, Kahn, Robinson y Caldor, y más recientemente los nuevos keynesianos, Maukin, Akerlof, Romer, Stiglitz. A mediados de la década de los 50, la síntesis neoclásica se nutre de la curva de Phillips, incorporando al modelo ISLM una ecuación de precios, inflación. Dicha curva establecía un trade-off, relación de intercambio, negativo entre la tasa de inflación y la tasa de crecimiento de los salarios monetarios. Y, para dar un contenido empírico, aparecen los grandes modelos macroeconométricos o modelos de ecuaciones simultáneas. Esta es la época de los grandes consensos macroeconómicos, a lo que Branchard lo llama la edad de oro de la macroeconomía. Tanto keynesianos como monetaristas están de acuerdo que las políticas de demanda son efectivas para la estabilización de la economía. La única discusión radica en establecer qué política es más efectiva, la política fiscal o la política monetaria.
Se discute sobre las pendientes de la curva ISL. En la década de los 60, sin embargo, el panorama se ensombreció y la confianza en la síntesis neoclásica empezó a menguar. Gran parte del mundo, especialmente los países desarrollados, experimentó una estanflación, una combinación de estancamiento económico, crecimiento bajo o negativo de la producción y altas tasas de desempleo, conjuntamente con alta inflación. De esta manera, la síntesis neoclásica tropezó con dos obstáculos, uno de carácter teórico y otro empírico. En el plano teórico, se cuestionó que los modelos macroeconómicos carecían de una fundamentación microeconómica aceptable. En el plano empírico, la curva de Phillips parecía tener una pendiente positiva, es decir, más desempleo y más inflación, contrario a lo que proponía la curva de Phillips original, con pendiente negativa. Entonces se inició una contrarrevolución que tuvo seguidores brillantes e influyentes como Milton Friedman y Edmund Phillips. Pero este contraataque monetarista a las ideas keynesianas fue llevado aún más lejos entre 1972 a 1977 por la llamada de la nueva macroeconomía clásica, encabezada por Robert Lucas, Thomas Sargent, Robert Barrow, Neil Weiness, entre otros. Estos economistas invocaban el concepto de expectativas racionales. Más recientemente, y en esta misma línea, aparecen los defensores de la teoría de los ciclos económicos reales. John Long, Charles Plosser, Edward Prescott y Finn Kennett, cuyo argumento central advierte que son los shocks tecnológicos más que los shocks de demanda los que explican las fluctuaciones o ciclos económicos. También en esa línea está el modelo de información imperfecta de Lucas, el modelo de islas, para explicar las fluctuaciones económicas. Por otro lado, la nueva macroeconomía keynesiana, recogiendo las ideas de Keynes, argumenta que la economía de mercado no se autorregula en forma automática, y al contrario, existen imperfecciones en los mercados de trabajo, rigideces nominales, es decir, contratos escalonados, Taylor, y reales, salarios de eficiencia, Sholo y Sapir. Imperfecciones en el mercado de bienes, fallos de coordinación de equilibrios múltiples, imperfecciones en los mercados financieros, información asimétrica y riesgo moral, por lo que, según los nuevos keynesianos, hay lugar para la intervención del Estado en la economía para regular tales imperfecciones. Con la crisis financiera internacional del 2008 y la pandemia del COVID-19 de los últimos años, la nueva macroeconomía keynesiana parece estar resurgiendo con alguna fuerza. Muy bien, Jacqueline. Ya, a ver, coméntame cualquiera de los estudiantes. O si no entienden alguna parte, pregúntame para aclararles. Una pregunta para todos. ¿A qué llamamos síntesis neoclásica? ¿A qué llamamos síntesis neoclásica? A ver, cualquiera de ustedes. Podría ser a los defensores ingenieros a los que se rigen bajo los modelos con respecto a la política monetaria, por así decirlo, y que no toman en cuenta de alguna u otra manera la cantidad de dinero. Ya. En esa vía, pero no es del todo correcto, ¿no es cierto? Porque también tenían ustedes, os he presentado en ciclos económicos, un cuadro esquemático, ¿no? Entonces, ese cuadro, lo que se mostraba era, y lo que hice la lectura, esta pequeña lectura, lo que dice se llama gran síntesis neoclásica, aquella, digamos, aquella escuela de pensamiento económico que trata de unir en un solo
modelo tanto las ideas de los clásicos y como de los keynesianos, en un solo instrumento. Disculpe un ratito, por favor. ¿Eh? Ya, disculpen por ese corte. Les decía entonces que esta síntesis neoclásica tiene como dos componentes, ¿no? Algunas ideas de Keynes y otras ideas de los clásicos. Es decir, hay un intento de una reconciliación entre la posición de los keynesianos y de los clásicos. Como sabemos, los clásicos tienen una serie de argumentos. Por ejemplo, la tendencia hacia el pleno empleo, ¿no? Y es de largo plazo. En cambio, los keynesianos es corto plazo y algunos precios son rígidos, ¿no? Entonces, la síntesis neoclásica trata de cobijar en un solo modelo, digamos, ambas posiciones. Allí están importantes economistas, ¿no? Como Samuelson, por ejemplo, Hicks. Entonces, hay algunas ideas que tratan digamos, de unir esas dos posiciones. Y esto tiene como 2 o 3 décadas de éxito. En la década de los 40, 50, 60, incluso hasta parte de los 70, ¿no? Entonces, se va construyendo un modelo, digamos, más completo. Recordemos que el modelo ISLN se escribe en 1937, lo escribe Hicks, ¿no? Como la teoría general del empleo del interés y el dinero de Keynes es como una novela, sin gráficos, sin matemáticas, sin nada. Entonces Hicks trata de escribir su artículo Mr. Keynes y los clásicos. Una posible interpretación, ¿no? Donde Hicks escribe para los matemáticos y los econometristas de la época. Entonces, Hicks trata de exponer las ideas de Keynes de manera matemática. Entonces, él mismo dice de que ha podido, digamos, equivocarse o no estar diciendo tal como pensaba Keynes. Y justo en 1975, muchos años después, el propio Hicks dice que con su artículo del modelo ISLN original ya no está de acuerdo, ¿no? A pesar de que había tenido, digamos, un triunfo en la macroeconomía internacional, porque casi todos los textos de macro siempre tocan ese modelo ISLN, al menos desde el punto de vista teórico, porque desde el punto de vista empírico o práctico es un poco difícil que se cumpla, digamos, ese modelo. Por eso, digamos, yo les podría plantear, a ver, busquen
¿Cuál es la IS y cuál es la LM para el Perú? ¿Cuál sería? A ver si me muestran algún documento en esa vía, ¿no? Es un poco difícil encontrarlo, eso porque es complicado elaborar, por ejemplo, la curva IS, ¿no? ¿Y por qué razón es complicado? Porque allí intervienen las tasas de interés, ¿no es cierto?, en el eje de las ordenadas. Pero, ¿qué tasa de interés ponemos? Si en el mercado existen decenas de tasas de interés, tasa de interés activa, pasiva, nominal, real, tasa de interés para 30 días, para 90 días, para 179 días, para años, no sé, para ahorros, para depósitos, etc. Entonces, por eso es muy complicado que se pueda conseguir o tener una estimación empírica del modelo ISLM. Pero desde el punto de vista teórico funciona bien, ¿no es cierto? Porque ahí está la política fiscal y la política monetaria. Pero desde el punto de vista práctico no existe. Waldo Mendoza, profesor de la Católica y ex ministro de Economía, ha escrito, dice, un modelo de ISLM para el Perú, pero no hace ninguna estimación, sino que simplemente lo hace desde el punto de vista teórico, ¿no? Que el Perú es una economía dolarizada, entonces incorpora este instrumento, pero no hay nada en números, no hay una estimación económica, ¿no?, en cuanto al modelo de ISLM. Otro punto que se resalta en ese artículo es que cómo la economía o la macroeconomía va evolucionando en el tiempo. La Gran Depresión ocurrida entre 1929 y 33, 34, eso, digamos, pone en cuestión la teoría clásica, porque siempre decía la teoría clásica que la economía tenderá hacia el pleno empleo y cualquier crisis será temporal y será solamente transitorio o pasajero. Pero resulta que esa crisis de la Gran Depresión mostraba que eso no era verdad, ¿no? Entonces se cuestiona profundamente a la teoría clásica de ese momento, porque eso era la teoría imperante. Entonces, en 1936, Keynes, John Maynard Keynes, economista británico, escribe su obra monumental, ¿no?, la teoría general del empleo, el interés y el dinero. Allí, Keynes, perdón, no solamente da a conocer por qué había ocurrido esa gran depresión, ¿no?, sino cuáles eran las medidas de política para salir de la Gran Depresión. Llega a la conclusión de que había ocurrido esa crisis por falta de demanda efectiva, por falta de demanda. Y esa crisis, como lo dije en una clase anterior, es un poco diferente a lo que pasa con nuestras economías. Esa crisis fue por deflación, ¿no? O sea, lo contrario de la inflación, por deflación, o sea, por una caída generalizada de precios, y por sobreproducción, ¿no? En el caso de nosotros, las crisis ocurren porque hay poca producción y porque hay inflación. Pero la Gran Depresión era todo lo contrario. Se había producido mucho, pero no había a quién venderlo. Entonces Keynes dice que falta demanda, la demanda efectiva. Entonces, ¿qué tenía que hacer el gobierno? El gobierno debería participar activamente en la economía, por ejemplo, generando una política fiscal expansiva, es decir, bajando los impuestos, con lo cual subiría el ingreso disponible de las personas, ¿no? Y también mejorando la demanda, es decir, aumentando el gasto público. Entonces, una receta, por ejemplo, era que hay que contratar un grupo de trabajadores para que abran zanjas y contratar otro grupo de trabajadores para que los vuelvan a tapar. Eso grafica más o menos de que el Estado sí debe participar en la economía, ¿no? Entonces,
De ahí surge que esta política expansiva, que a veces hasta ahora en el Perú se va aplicando, ¿no? En cuanto a la política monetaria, Keynes decía de que la política monetaria había sido muy pobre, es decir, el Banco Central estaba restringiendo la emisión monetaria, ¿no? Entonces, ese es el cuestionamiento que hace, ¿no? Ahora, dada esa situación, pues, se da un diagnóstico, ¿no? De que porque faltaba demanda efectiva, había crisis generalizada, más que todo en los países desarrollados. Entonces, ¿qué hay que seguir? Lo que hay que seguir es una política fiscal creciente, ¿no? De manera tal que se reactive la demanda, ¿no? Y cuando aumenta, digamos, la demanda, las empresas tienen para quién producir, porque la crisis estaba descrito como las empresas producen, pero nadie les compra. Pero en este caso, lo que está diciendo Keynes es que el Estado participe. Entonces, de ahí, justamente ese tipo de política fue efectiva para estabilizar la economía de ese entonces. Ahora, en macroeconomía las cosas ocurren de manera casi sistemática y paulatina. Entonces, esa política fiscal expansiva como receta para salir de la recesión y de la crisis, como tuvo éxito, a eso se llamó como la revolución keynesiana, ¿no? Entonces, muchos economistas están de acuerdo que las políticas de demanda, es decir, las políticas del gasto público, de la política tributaria y de la oferta monetaria, ellos sirven para estabilizar la economía y para reactivar la economía. Y por tanto, para salir de la crisis. O sea, ahí no se discute casi las políticas de oferta agregada. En políticas de oferta agregada estaría, por ejemplo, tecnología, mayor cantidad de factores productivos, etc. Pero eso, digamos, no es lo más relevante. Lo más relevante en este caso para ese momento es solo que las políticas de demanda, o sea, el modelo ISLM, junto con la curva de Phillips, sirven para sentar las bases de una reactivación económica. Es decir, la discusión es qué política es más efectiva. ¿La política fiscal es más efectiva o la política monetaria? Pero ambos pertenecen a políticas de demanda. Y entonces se discute las pendientes de las curvas y ISLM. Ahí está trampa de liquidez, ¿no es cierto? Cuando la LM es horizontal, ¿no? Entonces la política fiscal es muy efectiva en este caso, ¿no? Entonces, y en otro extremo, la curva LM para los clásicos es vertical, ¿cierto? En cuyo caso entonces no es efectiva la política monetaria, pero sí la política fiscal. Entonces esa discusión se reduce para decir qué políticas, digamos, es mejor para estabilizar la economía. ¿Y qué tipo de expectativas utilizaban hasta los 70, digamos? Las expectativas eran adaptativas, o sea, para saber cómo tratar de predecir la evolución de una variable, lo que había que hacer es simplemente mirar los valores pasados de dicha variable y en base a eso tomar las expectativas para esa variable económica, lo cual es contrario a lo que son las expectativas racionales, ¿no? Y otra cuestión que también es propio de los keynesianos es que cuando hay más ingreso disponible, hay más demanda y por tanto hay más consumo. Y el consumo
tienen un instrumento, que es la propensión marginal a consumir. La propensión marginal a consumir dice que inclusive está basado en la llamada ley psicológica fundamental de Keynes, ¿no? Y la propensión marginal a consumir dice que, digamos, de un sol de aumento en el ingreso disponible, casi la mayor parte se va en consumo, ¿no? Es decir, y una parte se destina para el ahorro. Después, las preferencias de liquidez, o sea, para saber cómo se comportará el precio de los bonos. Es como tener dinero, ¿no? Entonces, la preferencia por liquidez explica mediante también expectativas adaptativas para saber o para predecir los precios de los bonos, ¿no? Entonces, hay economistas importantes que en 1967 y 68, Edmund Phelps y Milton Friedman, ¿cierto?, cuestionan a la curva de Phillips. La curva de Phillips aparece en 1956, justamente esa curva de Phillips se debe a Arthur Phillips, un economista británico que había estudiado para la economía del Reino Unido la relación entre el cambio de los salarios monetarios y la tasa de desempleo. En otros términos, la discusión era la relación indirecta entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación, ¿no? Es decir, la curva de Phillips tiene una pendiente negativa. Pero así como ha tenido, digamos, vigencia la síntesis neoclásica, que inclusive se llamó a todo ese periodo, entre 1940 y los 60, se llamó como la época de los grandes consensos macroeconómicos, ¿no? Y Oliver Blanchard, el conocido economista, dice que es la edad de oro de la macroeconomía. Pero eso no, porque en la década de los 70 hay crisis del petróleo, como sube el precio del petróleo de $3 el barril hasta 36 por problemas que ocurrían en el Medio Oriente y con la conformación de la OPEP, o sea, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Eso hace de que los costos de producción de los Estados Unidos o de los países avanzados aumenten. Entonces, ese incremento de los precios del petróleo hace que haya más inflación, pero también simultáneamente aumentada más desempleo, con lo cual parece que la curva de Phillips tenía pendiente positiva, contraria a lo que decía la teoría. Entonces, es una controversia en el plano empírico. O sea, la parte teórica dice curva de Phillips de pendiente negativa, no, pero en la práctica lo que estaba pasando era una curva de Phillips de pendiente positiva, con lo cual esa llamada revolución keynesiana deja de serlo, ¿no? Y aparecen economistas como Lucas, como Sargent, Wallace, entre otros, y plantean reformular toda la teoría económica, porque también se cuestiona de que los modelos macroeconómicos de los keynesianos no tenían fundamentos microeconómicos, ¿no? Entonces, eso es el aspecto, digamos, teórico. El otro es empírico, ¿no? Entonces, lo que se hace es revisar toda la teoría económica y plantear la hipótesis de las expectativas racionales. Entonces, esa revolución keynesiana terminó. Entonces, después empieza otra revolución que se conoce como la revolución de las expectativas racionales, en que se supone que los agentes económicos son hábiles, no se equivocan sistemáticamente, no cometen errores sistemáticos, justo, y que
para formar la expectativa de alguna variable, toma en cuenta todo lo que está aconteciendo actualmente, también valores pasados y todo el entorno macroeconómico, ¿no es cierto? Por ejemplo, para la inflación, digamos, del mes de febrero del 2024, expectativas racionales tomará en cuenta todo lo que es la inflación de enero y también de los meses pasados, ¿no? Y no solo eso, sino también puede estar observando, por ejemplo, las crisis internacionales, ¿no? O cualquier crisis política en el país, por ejemplo. Y con eso se forman las expectativas racionales. Entonces, ahí empieza la revolución de las expectativas racionales. Después, estos economistas básicamente son de Chicago, los llamados Chicago Boys, y dan paso a algunas cosas más extremas todavía, como la escuela de los ciclos económicos reales, lo que hemos visto ya. ¿No es cierto? En el que la tecnología es el shock de oferta más importante que genera fluctuaciones económicas, ¿no? Y que las políticas de demanda no sirven para nada. Es decir, en la teoría de los ciclos económicos reales, lo que más importa es solo shocks de oferta. Por ejemplo, shocks como de inundaciones, terremotos o cualquier evento aleatorio, ¿no? Y también la tecnología. Entonces, las variables reales solo impactan al producto como al empleo, pero las variables nominales como el producto no influyen, ¿cierto? Solamente, en todo caso, influye en corto plazo, ¿no? De acuerdo al modelo de Lucas. Entonces, al final, digamos, en estos años, lo que propone la teoría keynesiana es intervención del Estado en la economía, mientras que los clásicos dicen que no debe intervenir en la economía, ¿no? Esa es la discusión. Ahora los modelos keynesianos que tenían crítica de no tenían fundamentos microeconómicos, ahora sí lo tienen. Ahora la otra problemática es que los keynesianos utilizaban expectativas adaptativas. Ahora los modelos keynesianos y neo-keynesianos utilizan expectativas racionales. Entonces la única discusión es que debe o no intervenir en la economía el Estado. Para los clásicos, esto no debe intervenir. Y para los keynesianos, sí, puesto que en el mundo existen imperfecciones en los diversos mercados, en el mercado de trabajo, en el mercado de activos financieros, en el mercado de bienes, etc. A eso más o menos va. ¿Y qué nos han mostrado estas dos últimas crisis grandes? La crisis financiera internacional del 2008 y esta pandemia, ¿no? ¿Quién más o menos tiene la razón? En este caso tiene la razón mucho más consistente la teoría keynesiana nueva, ¿no? Porque la clásica, digamos, como que no funciona acá. Por eso es que la teoría keynesiana que había sido tan criticada, ahora está recobrando, digamos, su validez, ¿no? Porque sí puede explicar varias cosas que la teoría clásica no explica. De eso trata más o menos ese pequeño artículo, pero hay varias cosas más que uno puede discutir. Ahora, teniendo ese marco, podríamos ya tocar de manera un poco específica la nueva macroeconomía keynesiana. Entonces, previamente vamos a ver
distinción entre la nueva macroeconomía clásica y la nueva macroeconomía keynesiana. Ahora, la nueva macroeconomía keynesiana. La explicación de la nueva macroeconomía se remonta a John Maynard Keynes, ¿no? Quien aportó en los años 30 un paradigma teórico, o sea, un modelo teórico, que condujo a la transformación del pensamiento económico dominante. Algunas piezas que definen esta revolución keynesiana. A. La no aceptación de la tendencia automática hacia el pleno empleo, al negar la ley de Say. Say es un economista francés del siglo XVIII. Entonces, ¿qué dice la ley de Say? Dice que toda oferta crea su demanda, ¿no? Y que la economía siempre llegará a su equilibrio, ¿no? Por eso dice la aceptación de la tendencia automática hacia el pleno empleo, ¿no? Tendencia automática. Pero para los keynesianos esto no existe. Si la ley de Say dice que toda oferta crea su demanda, la ley keynesiana dice que toda demanda crea su oferta. Es todo lo contrario. B. La innovación analítica de la función consumo. Justamente ese término de la propensión marginal a consumir está basado en la ley psicológica fundamental de Keynes, que dice que si los agentes económicos ven aumentar su ingreso, también el consumo aumentará, ¿no? Pero aumentará, digamos, en menor proporción. Es decir, si aumenta un sol el ingreso disponible, el consumo podría aumentar 0,80, digamos, soles, ¿no? 80 céntimos en el aumento del consumo, y los 20 restantes sería para el ahorro, ¿no? Entonces, esa es la tendencia hacia la innovación analítica de la función consumo. C. El papel crucial que juegan las expectativas en un mundo incierto. Keynes introduce explícitamente las expectativas en la función de inversión y de la preferencia por la liquidez. Es decir, lo que introduce es lo que introduce es que son las expectativas adaptativas en los modelos. B. Su concepción de los mercados como mecanismos rígidos e imperfectos. Claro, porque los mercados pues no funcionan necesariamente todos como competencia perfecta. Cuando hay monopolios, competencia monopolística, oligopolios, ahí ya no hay, digamos, ya no hay libre mercado como en competencia perfecta, sino que tienen cierto poder para manejar los precios. El papel esencial asignado a la política económica destinada a influir en la demanda efectiva de la economía. Entonces, el papel esencial es a la política económica. ¿Por qué razón el Estado debe intervenir en la economía? Porque los mercados son imperfectos, no funcionan de manera eficiente, o puede estar concentrado, por ejemplo, la economía. Como en nuestro casi el 50% de la producción, por ejemplo, genera Lima. Entonces está muy concentrada la riqueza en el Perú. Y lo mismo es que para la política económica, también allí el presupuesto está sesgado, por ejemplo, para Lima, con lo cual Lima ya tiene más de 11 millones de habitantes. Esa es digamos, esa es
el papel que se le asigna a la política económica. Es decir, el Estado sí debe intervenir en la economía. Ahora, por su parte, ¿qué dice la nueva macroeconomía clásica? Los agentes económicos son decisores racionales. Claro, tiene perspectiva racional los agentes económicos, sean empresarios o sean consumidores. Entonces acá dice, los agentes económicos son decisores racionales. B, los agentes no están llevados por la ilusión monetaria, sino toman sus decisiones de acuerdo con las variables reales. Entonces, hay lo que manifiesta es que lo que importa es su capacidad de compra, por ejemplo, del dinero. Y no hay ilusión monetaria, ¿no? Porque esta es cantidad nominal. Aparentemente puede subir, pero la capacidad de compra, digamos, es bajísima, ¿no? A eso se refiere. C, las expectativas se forman racionalmente. Estas utilizan toda la información disponible y no cometiendo errores sistemáticos. En cuanto a la información, no siempre se supone perfecta, porque su consecuencia suele ser costosa. Su consecución, para poder conseguir información fidedigna, por ejemplo, es costoso, ¿no? Y por tanto, eso puede ser un desincentivo para que se busque la información de los agentes, ¿no? Entonces, de acuerdo a la macroeconomía clásica, los agentes se utilizan de manera eficiente, toda la información disponible. Ya continuamos. Esencialmente, o sea, dentro de la nueva macroeconomía keynesiana, la revolución keynesiana socavó el mito de que el estado normal de la economía era el pleno empleo y justificó la existencia de equilibrio con desempleo involuntario debido a la rigidez de los salarios. O sea, hay fallos de mercado, ¿no? Entonces, aquí puede existir equilibrio con desempleo. O sea, puede existir equilibrio, digamos, con mano de obra más abundante. En su modelo se incorporan fundamentos microeconómicos, que son expectativas racionales. O sea, los keynesianos utilizan todo. Según los neo-keynesianos existen imperfecciones en los mercados de trabajo, bienes y bienes financieros. No se cumplen los mecanismos walrasianos. Un mecanismo walrasiano se refiere a que todos los mercados siempre están en equilibrio. Basta que uno, digamos, no cumpla ese mecanismo walrasiano, entonces el modelo deja de pertenecer a lo que es la nueva macroeconomía clásica. Y además, un mecanismo walrasiano significa que en la economía no va a haber demandantes ni demandados. Eso no existe. B. Existe competencia perfecta en todos los mercados. Esto implica que en horizonte infinito, un equilibrio intertemporal con propiedades racionales será un óptimo paretiano. Acá dentro de la nueva macroeconomía clásica.
supuestos metodológicos. Los modelos deben tener en cuenta una fundamentación microeconómica estricta, es decir, basarse siempre en la coherencia del modelo. La C. Los modelos deben ser dinámicos. Claro, en la economía todo es para dinámico, ¿no? De ninguno de esos es estático. Absolutamente todos son dinámicos. Ya. Finalmente, D. Aquí lo voy a corregir ya. Terminamos ahora con la macroeconomía clásica. Los modelos deben ser dinámicos. Y D. Los modelos deben ser de equilibrio general, ya que las reglas de decisión de un agente serán restricciones de otros. O sea, funcionan todos, ¿no? Equilibrio general. ¿Cuáles son los economistas más influyentes? Dentro de la economía keynesiana, Paul Samuelson, todavía vive, creo, señor. Él ha obtenido el Premio Nobel de Economía en 1970. Modigliani, Franco Modigliani, el que ha escrito su teoría de la renta vital del consumo y el ahorro. George Akerlof, Akerlof es un economista que pertenece a la teoría de la información. O sea, cuando no todos tienen la misma información, hay información asimétrica. Janet Yellen, otra economista que ha sido presidente del Banco Central de Estados Unidos, o sea, de la Reserva Federal. Oliver Blanchard, Gregory Mankiw, James Tobin, Larry Summers, Dave Bernanke, Stanley Fitch. Esos son los economistas. Claro que hay mucho más, pero los más conocidos son ellos. Casi todos premios Nobel. Y dentro de la macroeconomía clásica está Friedman, a veces también se conoce como el padre del monetarismo. Está Friedrich August Hayek, es de contra clásico. Robert Lucas, Thomas Sargent, Robert Barro. Después está Robert Barro, Prescott, Neil Wallace, Nick Hitler, Bennett McCallum. De acuerdo a mis pocos conocimientos sobre los clásicos, los que son, digamos, líderes, son Friedman, Hayek, Lucas, Prescott.
Ya, también está dentro de este grupo selecto de los macroeconomistas clásicos, como Edward Prescott, por ejemplo. Él es premio Nobel de Economía. Neil Wallace, de Chicago. Kitland, este es premio Nobel de Economía. Claro, aquí estoy obviando muchos, pero estos son algunos de los más conocidos, ¿no? Porque en ambas escuelas hay economistas muy brillantes, casi todos trabajando en las mejores universidades. Están en Harvard o están en Massachusetts, ahí. Muy bien, entonces, después de haber hecho esta pequeña distinción entre estas dos escuelas de pensamiento, podemos ver ahora el mercado de trabajo en la teoría de los salarios de eficiencia. Les comentaré y luego vemos el modelo. Como dije, los mercados no funcionan de manera, digamos, óptima, necesariamente, ¿no? Por eso dice que hay imperfecciones en el mercado de trabajo, por ejemplo. Uno de ellos es la teoría de los salarios de eficiencia, salarios reales de eficiencia. Dicen los modelos de salarios de eficiencia que tienen su desarrollo en los años 80, proporciona una explicación de la rigidez del salario real y la persistencia del desempleo involuntario, ¿no? Es decir, a pesar de que, digamos, las personas quisieran trabajar, pero las empresas fijan unos salarios por encima del equilibrio, entonces eso va a generar el desempleo involuntario, ¿no? Supongamos que estamos en un mercado, digamos, libre, un mercado de trabajo libre, oferta igual, demanda de trabajo, ¿no? Ahora, digamos, salario de equilibrio es 2.000 y la cantidad es, digamos, 1.000, ¿no? Entonces, ¿qué hace la empresa? En este caso, la empresa puede adoptar algunas estrategias, como por ejemplo, pagar un salario por encima de lo que está en el mercado. Si en el mercado, digamos, el salario real es, digamos, por decir algo, 2.000, ese es el libre mercado. Pero ¿qué sucede si las empresas voluntariamente pueden asumir y decir, yo pago pero 4.000 soles de salario, o sea, 2.000 más de lo que está en libre mercado? ¿Y con qué fin lo pueden hacer eso? Por varias razones. A fin de que los trabajadores, ¿cierto?, van a estar muy bien pagados, pero ser despedido, por ejemplo, de ese buen trabajo sea costoso. Al recibir los trabajadores un salario alto, estarían más identificados o más leales a la empresa, ¿no? O bien los trabajadores se esfuerzan más. O sea, habría una relación directa entre mayor salario, mayor esfuerzo. Entonces, estas son algunas de las razones por las cuales los trabajadores recibirían más de lo que está en el mercado. Entonces, si eso es así, para un salario como ese, habrán sobre acá.
Ya, acá no importa. En este gráfico, por ejemplo, esta es la demanda de trabajo. Aquí está W sobre P igual a W U en minúscula. Aquí está el salario real. Aquí está el nivel de empleo. Entonces, la demanda y la oferta. Entonces, digamos, si fuera libremente el mercado, entonces, si este es el original, este W sería su precio. Y acá un N, acá, también sería el de equilibrio. Pero ahora no. Lo que ha pagado la empresa es algo, algo más, ¿no es cierto? Entonces, si este es 2.000, pero la empresa puede pagar más, por ejemplo, si la demanda desplaza hacia arriba, paga más salario. Pero eso va a generar desempleo involuntario, porque para un salario alto habría mucho más gente queriendo ganar eso. Pero no hay puesto de trabajo para todos, sino solamente para unos cuantos, ¿no? Entonces existe la posibilidad de que el salario real de eficiencia sea mayor, pero generando desempleo. Entonces, esto vamos a ver poco a poco explicando. Entonces dice, teóricamente la relación entre salario puede explicarse de diferentes formas. Uno, si a una empresa le resulta difícil controlar el esfuerzo individual de sus trabajadores, puede encontrar beneficios incentivados ofreciéndoles mayores salarios, de modo que resulta más costoso perder el empleo, ya que el salario ofrecido en su ocupación será menos atractivo, ¿no? Entonces, a eso puede inducir un salario alto. Dos, si los trabajadores se sienten tratados justamente, se esforzarán más. Tres, al ofrecer a la empresa salarios más elevados, tiene la probabilidad de atraer a los mejores candidatos en su oferta de empleo, aumentando la calidad y productividad de su fuerza laboral. Cuatro, los altos salarios harán que menos trabajadores deseen abandonar la empresa, reduciendo los costes de rotación laboral. Entonces, esas serían algunas de las razones que explican por qué una empresa tendría incentivos para poder, este, tendría incentivos para poder pagar más salarios de lo que está en el mercado libre.
Ya. Hola, se perdió la comunicación. Ya, de eso trata las clases de hoy día. El día de mañana vamos a hacer el modelo de Shapiro-Stiglitz, o sea, sobre el salario de reales de eficiencia. Por el momento vamos a quedar acá, a menos de que me pregunte. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, una pregunta. Sí. En la relación salario-productividad, ofrecer más salario sería para No, eliminar a la competencia. no te he escuchado tan bien, por favor, repítamelo. Ofrecer un mayor salario elimina la competencia. Ya. En realidad, cuando una empresa ofrece más salario, ¿no es cierto? Solamente unos cuantos van a tener acceso a ese puesto de trabajo, ¿no? Y el resto no va a poder entrar, ¿no? Es como es una rigidez de precios. O sea, ya no funciona el libre mercado. O sea, ya no hay prácticamente como una competencia porque puede elegir a discreción a los trabajadores, ¿no es cierto? Y un modelo como este, porque tiene poder de mercado para, para fijar los salarios, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, lo que se genera es mayor desempleo, porque para un salario alto hay muchos oferentes de trabajo, hay muchos trabajadores que quisieran laborar para el salario, pero la empresa contrata menos. Entonces, prácticamente allí ya no hay competencia perfecta, sino es una rigidez salarial. O sea, los salarios son rígidos. Es como si fuera un control, como un control de precios, por ejemplo. Así funciona este modelo. Pero no hay competencia perfecta en el mercado de trabajo, sino es, es un mercado rígido, ¿no? Que solamente maneja los salarios y el empleo también maneja las empresas. Pero eso funciona en el mercado o en un modelo del sector privado, no en el sector público. En el sector público es diferente el mecanismo para entrar digamos, a trabajar, ¿no? En cambio aquí no, las empresas puedan a discreción subir o bajar los salarios. ¿Y alguna otra pregunta? Ya, ustedes tienen algún taller todavía que no me han presentado, ¿no es cierto? Me han presentado 2 talleres, ¿no? Faltaba uno. Eso me presentan en 2 semanas más o menos. Y van a dar un examen también. Hoy 10 y podrían dar el día 24, podrían dar examen el día 24, el segundo examen.
Ya vamos a explicar entonces el día 24. Es miércoles a las 9 de la mañana. Examen presencial. Y también me presentan el taller. Y seguramente les va a enviar algún otro taller, pero pequeño. Ya, entonces quedamos con esa fecha de evaluación. El miércoles 24 de enero, o sea, en 2 semanas. Ya, y después van a tener un examen final, con lo cual concluimos el curso. En eso quedamos entonces. Vamos a cortar acá. Chao con todos. Hasta la próxima, ingeniero. Ya nos vemos. Chao.